Y para conversar sobre la histórica ley que aprobó el Congreso de la Ciudad de México en favor del medio ambiente, saludamos en la línea telefónica al diputado local José Luis Rodríguez. Él es vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena. Diputado, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy contento y a sus órdenes. Un gusto, diputado. Bueno, con esta ley con la que sin duda se protege al medio ambiente, pues ¿cuál ha sido la respuesta por parte de la industria de los plásticos? ¿No les ha de haber gustado nada? ¿Cómo impactará en la economía de la capital esta medida? Bueno, por supuesto que no es una medida sencilla, pero me parece que es más grave la problemática que hoy en día enfrentamos, no solamente como capital, sino como planeta entero. Es un verdadero problema lo que está sucediendo en el mundo entero con el consumo de plásticos de un solo uso. Me parece que es importante que la capital de nuestro país pueda sumarse a estos esfuerzos de carácter internacional para poder generar un freno a este problema en materia de medio ambiente que estamos viviendo. Y por supuesto que eso no es sencillo, pero requiere tomar decisiones y requiere también que las demás entidades de nuestro país puedan sumarse a este ejercicio y que podamos generar como nación pues una sola voz que nos ayude a enfrentar este problema que tenemos. Diputado, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaya y preguntarle, pues esta es una decisión que realmente se necesita en la sociedad, pero cómo crear la conciencia en los habitantes, en los comerciantes, prácticamente en todos los capitalinos, para que sea una medida integral y que vaya ligado, por supuesto, también al consumo que generamos cada uno de los ciudadanos. Pues así es, Feli, efectivamente me da gusto también saludarte, al igual que a Juan, y por supuesto que la tarea de generar conciencia es algo que nos corresponde a todos. A mí me parece que el poder tener la oportunidad de difundir esta acción de carácter legislativo en su programa, pues por supuesto que nos ayuda a que la audiencia también esté enterada de manera directa. Es una restricción que comenzará a partir del año 2020 y que eso hablando de bolsas de plástico que no sean biodegradables o compostables. Y en el caso de productos que tienen que ver con tenedores, cuchillos, cucharas, palitos, mezcladores, popotes, bastoncillos para hisopos, en fin, vasos, tapas, charolas, pues eso tendrá una entrada en vigor de restricción a partir de enero del año 2021. Es decir, tenemos un lapso de tiempo que nos va a permitir generar un esquema de difusión, un esquema de generación de conciencia que permita que las empresas puedan migrar sus producciones. Ya existen en el mundo materiales de plásticos biodegradables y eso, bueno, pues tendremos aquí en la Ciudad de México la oportunidad de que puedan migrar de manera paulatina y positiva a estas tecnologías. Hay que señalar que también, inclusive en el Congreso, anunciamos en conferencia que durante el siguiente periodo ordinario, que arrancará en el mes de septiembre del segundo año de ejercicios, vamos a analizar el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y vamos a tener la posibilidad de analizar inclusive la posibilidad de un esquema de estímulos para las empresas que puedan migrar y que puedan ayudar a la viabilidad y materialización de esta iniciativa. Diputado, sin duda una medida que apela al sentido común, al bienestar colectivo. ¿Y qué falta para que se establezcan cuáles van a ser las sanciones a aquellas empresas o personas que produzcan o vendan plásticos? Bueno, ya está dispuesto en la ley. Las sanciones por su incumplimiento podrán ir de los 500 a los 2,000 días a la unidad de medida que se tiene para poder generar un esquema de sanción, y eso, bueno, ya también quedó plasmado en la propia reforma. Pues ese artículo no se modificó, pero ya está dispuesto en la norma la posibilidad de tener pues un proceso de sanción en caso de incumplimiento. Diputado José, sí, lo escucho. Sí, pues invitar al auditorio a que nos ayude. Hay que recordar que si no ponemos atención en nuestro planeta, en el año 2050 tendríamos
más plástico en los océanos que peces. Según datos de ONU Medio Ambiente, me parece que este esfuerzo se suma al que ya han realizado otros países y algunas ciudades de la Unión Americana para poder generar pues un proceso en favor del medio ambiente. Pues diputado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta noche. José Luis Rodríguez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Que tenga una excelente noche.